Muy buenas, ¿cómo están? Soy el maestro Fide Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy vamos a estar viendo una de mis estructuras típicas y que de hecho ya les he hablado en otra ocasión, y es el peón de dama aislado. Pero esta vez lo vamos a ver desde otro punto de vista, ya que, bueno, primero que nada lo veremos de negras y en una situación ligeramente distinta, como vamos a ver más adelante y explicaremos por qué. Veremos dos partidas, de hecho dos partidas de la defensa francesa, y es que la posición que estudiaremos hoy, si bien se puede dar incluso con blancas también, con colores invertidos, pero es una situación muy típica que suele surgir dentro de la variante del cambio de la defensa francesa, como vamos a ver en la primera partida, en el primer ejemplo, y también se suele ver dentro de la defensa francesa en la variante Tarrasch, que es cuando las blancas, luego de la jugada de 4 y de 4 realizan la jugada caballo de 2. ¿Bien? Así que, sin mucho más que decir, vamos a la acción. Veremos, como les decía, dos partidas. Esta primera entre Tatay Stefano, quien fue un gran maestro italiano, muy fuerte, y de negras el gran, el terrible Víctor Korchnoi, quien era además un especialista de la defensa francesa y un especialista dentro de la defensa francesa de las variantes de peón aislado. La partida empezó con E4, E6 por parte de las negras, D4, D5 y como saben acá hay muchísimas posibilidades. El blanco puede continuar con E5, puede realizar la jugada caballo C3, puede realizar también la jugada caballo D2 o puede, como en este caso, realizar E por D entrando en lo que conocemos como la variante del cambio. La partida continúa con alfil D3 y acá las negras aprovechan para hacer C5. C5 en este momento es la jugada ideal, ya que si las blancas hubiesen hecho caballo F3, probablemente para el negro sería mejor hacer caballo F6 y solo cuando el blanco desarrolle su alfil a D3, en ese momento realizar la jugada C5, ya que plantea una amenaza que no es grave ni mucho menos, pero que es la que hace que muchas veces el blanco capture rápidamente en C5 y nos permita desarrollar el alfil con ganancia de tiempo. Por supuesto, el blanco no está obligado a esto, ¿no? Puede permitir la jugada C4, que el negro de hecho puede realizarla o no, pero se considera lo más preciso, ¿no? La partida, como el blanco realiza directamente la jugada alfil de 3, Korchnoi aprovecha para realizar la jugada C5. De hecho, acá el blanco, muchos capturan directamente por miedo a la amenaza C4, pero acá el jugador de blancas juega caballo F3, que es bastante lógica, y acá, como les decía, se puede o no realizar la jugada C4. El negro prefirió continuar con caballo C6, dama E2 jaque, alfil E7, por supuesto, el negro después de esta captura se va a quedar con un peón aislado, con lo cual no le interesa caer en un final. Por eso la jugada dama E7 sería un poco imprecisa. Luego de los cambios, simplemente el blanco capturaría y se queda con un final bastante cómodo, ya que como sabemos, al bando que posee un peón aislado no le conviene el cambio de material en general. Quiere quedarse con el material para atacar, como veremos más adelante, ¿no? Bueno, el negro por supuesto realiza la jugada alfil E7, el blanco aprovecha la clavada de ese alfil para capturar en C5 y ahora caballo F6. Acá las blancas realizan la jugada H3, que si bien tiene mucha lógica porque evita la jugada alfil G4 clavando el caballo, pero es, si se quiere, la primera imprecisión importante de las blancas en esta posición. ¿Cuál es la razón? Y de hecho es el tema principal que veremos en ambas partidas, el tema que van a tener en común las dos partidas que vamos a ver. El hecho de que la casilla G3, aunque no lo parezca, va a quedar debilitada. ¿Por qué va a quedar debilitada? Porque este alfil terminará capturando al peón de C5 luego de que el negro enroque, y una vez que el alfil se sitúe en esta diagonal, pues el peón de F2 estará clavado, con lo cual G3 puede ser una casilla que el negro pueda aprovechar para penetrar con sus piezas, por ejemplo con un caballo. ¿Bien? Acá las negras jugaron enroque, por supuesto, enroque por parte de las blancas y lo que les comentaba. Ahora alfil por C5 recuperando el peón, C3,
Y acá les quería comentar algo con la jugada C3, y es que, como les decía en un principio, esta estructura de peón aislado tiene algunas diferencias con la estructura clásica. La estructura clásica que se suele estudiar en el peón aislado, el peón suele estar más bien en E3. Con lo cual, el peón en E3 defiende muy bien el punto F2 y entonces este alfil acá se puede ubicar en algunos casos para la ruptura de D4, pero tiene más sentido en esta diagonal para atacar el punto H2. ¿Bien? Ahora, con el peón en C3, el alfil tiene mucho más protagonismo en esta diagonal y si bien también se puede ubicar en esta otra diagonal para atacar el flanco de rey, en C5 podríamos decir que encuentra su casilla ideal y se suele coordinar muy bien con la llegada de un caballo a E4, presionando, como ven, perfectamente el punto F2. ¿Bien? Así que esa es la principal diferencia de esta estructura de peón aislado con la estructura más clásica que, como les decía, el bando que lucha contra el peón aislado suele tener el peón en la columna de E, en este caso en E3. Si fuesen las negras quienes luchan contra el peón aislado, como es muy típico, sería E6, ¿verdad? Bueno, la partida continuó con torre 8 atacando la dama. Como ven, el negro aprovecha y va ganando tiempos con sus piezas. Dama C2, al blanco le falta ya algo de desarrollo. El negro ya solamente le falta sacar la dama y el alfil y habrá completado el desarrollo. Dama D6, y esto ya muestra las intenciones del negro. La partida continuó con caballo D2. Y acá es donde viene la sorprendente jugada de Korchnoi que hace que esta partida sea muy famosa. Habíamos dicho que el hecho de que el peón de F2 esté clavado hace que la jugada H3 cree una casilla débil en G3 que de otra manera no sería tal, ya que el peón de H2 por supuesto la defendería. Y esto es lo que permite la jugada dama G3, una jugada sorprendente que plantea una amenaza ya gravísima, plantea alfil por H3 seguido de dama por G2. Y que, como podrán comprobar, no es fácil de frenar dicha amenaza. Por ejemplo, si el rey se retira, simplemente capturaríamos en F2 y luego sigue habiendo amenazas de alfil por H3. Y ante otra jugada, por ejemplo, caballo D4, ¿no? Simplemente caballo por D4 ocurre que está atacando la dama, con lo cual no nos pueden capturar por el jaque al descubierto y ganamos muchísimo material. Y luego de peón por, pues simplemente alfil por y la clavada continúa, el negro sigue con las mismas amenazas, ¿no? Básicamente. Entonces, contra dama G3, lo que realiza acá el blanco es alfil F5, tratando de parar la amenaza alfil por H3 que tenían las negras. Pero ¿qué ocurre? Que el alfil, si bien para esa amenaza, deja de defender la casilla E2 y el negro aprovecha para seguir metiendo presión sobre el peón de F2, que, como les decía, es una de las claves de esta posición. Korchnoi realiza por lo tanto la jugada torre E2 y ya la posición del blanco no tiene solución. Se amenaza torre por F2 o alfil por F2 con consecuencias devastadoras, ¿no? Luego va a estar también la amenaza constante en G2. La posición es completamente perdida. Las blancas intentaron caballo D4, pero simplemente después de caballo por D4 abandonan porque, como comentaba anteriormente, no se puede capturar la dama por caballo por C2 con jaque a la descubierta, y después de de C por D, alfil por D4 simplemente mantiene las mismas amenazas, no resuelve ninguno de los problemas. Por ejemplo, si alfil por C8, podría continuar tanto alfil por F2 o torre por F2. Luego de que el rey se quite, simplemente podemos sacar nuestro alfil, retirarlo. Y el mate en G2 básicamente no se puede parar, ¿no? Torre G1, simplemente alfil por G1. Así que las blancas estarían completamente perdidas. ¿Bien? El punto más interesante que me parece de provecho en esta partida es cómo la jugada H3 debilita esta casilla y las negras lo aprovechan. Es un tema recurrente en esta apertura y por eso vamos a ver dos partidas no gemelas, porque por supuesto
Hay una diferencia temporal y la segunda que vamos a ver es mucho más compleja, pero guardan cierta similitud en cuanto a la estrategia de aprovechar la casilla G3. La segunda partida, como ven acá, bueno, ya de hecho estaba un poco desarrollada, es entre Nájer, un jugador fuertísimo, gran maestro fuerte, muy muy fuerte, y de negras, el mejor jugador de España, Paco Vallejo. La partida comenzó con E4, además Paco, un jugador especialista en la francesa también, y bueno, en muchas otras aperturas, pero destaca mucho de ser uno de los, quizás, no sé si tan pocos, pero de ser uno de los jugadores que emplea la defensa francesa con cierta frecuencia. La partida continúa con D4, D5 y caballo D2, como les decía. Acá en la línea Tarrasch, la variante Tarrasch por parte del blanco, es una de las variantes principales donde el negro suele jugar con peón aislado. Lo típico, de hecho, es jugar C5 ahora mismo. Y luego de peón para jugar con el peón aislado, acá se tomaría de peón en vez de la variante principal que consiste en tomar de dama. Sin embargo, Vallejo realiza una jugada muy interesante que es la jugada alfil E7. De alguna manera una jugada de espera. ¿Para qué? Para que de nuevo, ahora bueno, el blanco jugó C3. La idea era que si alfil D3, nuevamente C5 acá tiene mucha fuerza por la amenaza de C4. ¿Bien? El detalle es que si no, el alfil podría salir por B5 en un solo tiempo y desde B5 sería mucho más útil, ¿no? Que habiendo gastado el tiempo de alfil D3. Acá igualmente el blanco jugó C3 y ahora C5 de todas formas. Peón por, alfil por, como el negro ya había gastado el tiempo, no tiene sentido retrasar por parte de las blancas la captura en C5. Caballo B3, alfil B6, como dijimos también en la anterior partida, el alfil conserva su diagonal más fuerte en principio, que sería la diagonal A7, G1. E por D5, E por D5, ya estamos dentro del peón aislado de la francesa, vale decir, porque está el peón en C3 y no en E3. Caballo F6, caballo F6, caballo F3, caballo F6. Otra de las diferencias de esta posición es, por supuesto, al estar el peón de C, la columna E está abierta para ambos bandos, claro está, en vez de la columna C, que es lo que suele pasar para el bando que posee el peón aislado en las posiciones típicas, porque si recuerdan el peón suele estar en E3. Entonces, eso también es una diferencia importante que hace que la torre N8 muchas veces sea más activa de lo que sería en una posición típica de peón aislado, pero también es verdad que el blanco le permite en algunas posiciones simplificar mucho más rápido, cosa que, como bien sabemos, al negro no le conviene. Entonces, tiene ciertos pros y ciertos contras, ¿no? Como siempre. Alfil B5 jaque, caballo C6, dama E2 jaque y caballo E4. Acá vemos cómo el negro logra su configuración ideal. El caballo en E4 y el alfil que presionan fuertemente el punto F2 y hacen que las blancas tengan un juego bastante incómodo. Luego puede continuar el G4, la dama puede estar perfectamente en F6, enroque y la torre en E8, ¿no? Y el negro tendría todas las piezas en sus lugares ideales, al menos en principio. Alfil E3, que tiene muchísima lógica, eliminar esta pieza que suele ser la mejor pieza del negro en la posición. Sin embargo, a pesar de que lo logren eliminar, el negro va a tener una situación bastante activa de sus piezas. Como ven, el blanco en la columna E tendrá algunos problemas, al igual que en la partida anterior, por tener la dama en E2. Enroque, alfil G4. Y acá de nuevo se realiza la jugada H3, que como van a ver tiene cierta similitud con la partida anterior en cuanto a que debilita el punto G3, siempre por temas tácticos, ¿no? Por el tema del peón de F2 clavado. En este caso no está clavado, pero vamos a ver que hay motivos tácticos. Alfil H5, torre D1, torre E8, ya vemos que hay ciertos rayos X sobre la dama blanca, torre 1, y este de hecho sería un buen momento para pausar el video y tratar de buscar la jugada que hizo Vallejo en esta posición. Bueno, felicidades para los que hayan encontrado acá la muy fuerte caballo G3. Como decíamos,
la casilla G3 es un punto importante, una casilla que se debilita en esta posición con el avance H3. En este caso, a pesar de que el peón no está clavado por el alfil de E3, pero sí que transmite su debilidad al alfil, ya que el alfil también se encuentra clavado por el hecho de que está la dama en E2, ¿no? Así que acá si se captura, simplemente torre por E3. Como vemos ahí señalado, habría un descubierto después, sería un desastre para las blancas esta posición, ¿no? Mínimo perderían la dama. Así que después de caballo G3, lo que hacen las blancas es dama D3, desclavarse, pero ya la situación les es bastante complicada. Ahora alfil por F3, peón por, vemos que ya el negro logra romper la estructura de peones que defiende al monarca de las blancas. Y ahora viene un sacrificio de calidad muy interesante. Simplemente eliminamos a un defensor y tenemos todas nuestras piezas. El caballo va a quedar en G3, el otro pasa por E5, la dama por H4 y todas las piezas negras van a colaborar en el ataque, ¿no? La torre podría pasar por acá, por ejemplo, por D8, D6, H6. Peón por, dama H4. Rey H2, por supuesto, se amenazaba dama por H3, alfil C7, amenazando descubiertos muy molestos. Como vemos ya el alfil no tiene sentido en esta diagonal y por eso cambia de diagonal. F4, claramente para parar los ataques. Caballo E4 que amenaza tanto dama G3 como dama F2. ¿Por qué no también caballo F2? Que creo que es el menor de los problemas de las blancas. Torre G1, claramente para buscar algo de contrajuego, pero sobre todo para defender la casilla G3. Caballo F2, no por el ataque doble, tanto por eso, sino porque amenaza dama por H3 con mate. Dama F5, y ahora simplemente se gana de manera bastante lineal, ¿no? ¿Qué ocurre? La única pieza que defiende el mate en H3 es la dama de F5, así que tendríamos que buscar alguna forma de desviar al defensor, es decir, desviar a la dama de esta diagonal y de esa manera ya habría mate en H3. Caballo E7, dama D7, torre D8, no nos interesa la captura ya que sería mate en H3, como bien decíamos, y el blanco intenta torre por G7, pero tras rey por G7 simplemente el rey se oculta en H8 y las blancas deciden abandonar en esta posición. Bueno, como ven, es muy interesante el peón de dama aislado que suele surgir dentro de la francesa. De hecho, también incluso de blancas también se puede dar esta variante, en la variante Monte Carlo, quiero decir de blancas contra la francesa, cuando el blanco juega la variante del cambio y después realiza la jugada C4, que lo podríamos ver de hecho acá un segundo en la primera partida. Este esquema se podría jugar incluso así, de blancas. Básicamente todas las ideas que vimos para las negras se aplicarían a esta posición para las blancas luego de que el negro capturase. Y eso es lo bueno, ¿no? De jugar por esquemas, de conocer esquemas, que uno puede jugar distintas aperturas y llegar al mismo tipo de posición. Bueno, antes de despedirme quería recomendarles la masterclass que van a tener seguramente en la descripción del video por parte del gran maestro Igor Smirnov. La verdad que les va a servir de mucho. De hecho, una de las posiciones que se utiliza de ejemplo es una de peón aislado, que me parece muy interesante. Y bueno, van a aprender muchísimo, no se van a arrepentir. Además es totalmente gratuita, así que les recomiendo que entren a ella. Nos veremos en una próxima.